Video de prueba de hipótesis de diferencia de proporciones. Técnica estadística que se utiliza para comparar las proporciones de dos poblaciones o muestras. Esta prueba se utiliza comúnmente en estudios que implican variables cualitativas, como estar de acuerdo o no con una ley, estar capacitado o no, etc. Hipótesis. La hipótesis nula puede ser: la proporción 1 menos la proporción 2 es igual a una proporción hipotética. Y la hipótesis alterna: la proporción 1 menos la proporción 2 menor a una proporción hipotética. En este caso tenemos una prueba unilateral izquierda. El nivel de significación alfa a la izquierda y 1 menos alfa a la derecha. El Z crítico es la frontera entre la región de rechazar la hipótesis nula a la izquierda y la región de no rechazar la hipótesis nula a la derecha. Por lo que la región crítica, es decir, la región de rechazar la hipótesis nula, va desde menos infinito a el valor crítico. El otro caso es cuando la hipótesis nula es la proporción 1 menos la proporción 2 es igual a un valor hipotético. La hipótesis alterna: la proporción 1 menos la proporción 2 es diferente a una proporción hipotética. Y tenemos una curva de este tipo, siendo en este caso una prueba bilateral que contiene dos valores críticos y presentamos la región de rechazar la hipótesis nula, la región de no rechazar la hipótesis nula y la otra región de rechazar la hipótesis nula. El alfa se particiona entre las dos colas, siendo para cada cola alfa medios, y lo que está en el centro es 1 menos alfa. Las regiones críticas están dadas de menos infinito a este valor crítico, unido con el intervalo de Z crítico 2 a más infinito. Y el otro caso es cuando la hipótesis nula es la proporción 1 menos la proporción 2 es igual a una proporción hipotética, y la hipótesis alterna: la proporción 1 menos la proporción 2 mayor que una proporción hipotética. La gráfica que se muestra representa una prueba unilateral derecha o de cola a la derecha. Como ustedes están viendo, hay un valor Z crítico, hay un valor de alfa sombreado de rojo y una región de 1 menos alfa. Este valor crítico define dos regiones: la derecha, que es la región de rechazar la hipótesis nula, y la que está a la izquierda es la región de no rechazar la hipótesis nula. La región crítica del Z crítico a más infinito. El estadístico de prueba tiene dos formas diferentes. P sub 0 es igual a 0. Y esta es la forma como calcular el valor estadístico de la prueba, el Z calculado. En el numerador, la diferencia de proporciones muestrales, y en el denominador, una proporción promedio multiplicado por 1 menos la proporción promedio sobre el tamaño de la muestra 1 y más la proporción promedio por 1 menos la proporción promedio entre el tamaño de la muestra 2. Y esto, como ustedes están viendo, se distribuye mediante una distribución normal con una media de 0 y una varianza de 1. La forma como vamos a calcular la proporción promedio lo pueden hacer el tamaño de la muestra 1 por la proporción muestral 1 más el tamaño de la muestra 2 por la proporción muestral 2 entre la sumatoria de los tamaños de muestra de N1 más N2, que también lo pueden calcular como los éxitos en la muestra 1 más los éxitos en la muestra 2 sobre la suma de los tamaños de muestra, cuando la diferencia hipotetizada toma un valor diferente de 0. El estadístico de prueba, el Z calculado, se calculará de esta manera: la diferencia de proporciones muestrales en el numerador menos la proporción hipotetizada, y en el denominador la raíz cuadrada de la proporción muestral 1 por 1 menos la proporción muestral 1
entre el tamaño de muestra N1 más la proporción muestral 2 por 1 menos la proporción muestral 2 entre el tamaño de muestra N2. Y esta estadística prueba también tiene una distribución normal con una media de 0 y una varianza de 1, donde P sombrero 1 y P sombrero 2 representan las proporciones muestrales respectivas. Y debemos considerar algunos supuestos. Las muestras deben ser tomadas al azar y N por P tiene que ser mayor o igual que 5 y N por 1 menos P tiene que ser mayor o igual que 5 para cada una de las muestras. Estas son las condiciones o los supuestos que nos permiten realizar este tipo de prueba de hipótesis. Ejemplo, un equipo de ingenieros químicos tiene conocimiento que el Lipitor es un fármaco que se utiliza para controlar el colesterol. En ensayos clínicos del Lipitor, 124 sujetos fueron tratados con el medicamento y 270 sujetos recibieron un placebo. Los que fueron tratados con Lipitor, 7 desarrollaron infecciones y de los que recibieron un placebo, 27 desarrollaron infecciones. Utilice un nivel de significación de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que la tasa de infecciones para los individuos tratados con Lipitor es menor a la que recibieron un placebo. En caso de que la afirmación sea cierto, el equipo de químicos recomendará usar el fármaco Lipitor. Solución. Lo haremos con las 5 dimensiones, siendo la primera dimensión la interpretación. Determinar si el equipo de químicos recomendará usar el fármaco Lipitor para controlar el colesterol. En la segunda dimensión, que es representación, indicaremos las variables, siendo la variable 1 número de sujetos que fueron tratados con Lipitor y desarrollaron infecciones. Variable 2, número de sujetos que recibieron un placebo y desarrollaron infecciones. Los parámetros. El parámetro 1, proporción de sujetos que fueron tratados con Lipitor y desarrollaron infecciones. Parámetro 2, proporción de sujetos que recibieron un placebo y desarrollaron infecciones. La herramienta estadística a utilizar es la prueba de hipótesis de diferencia de proporciones. Planteo de hipótesis. La hipótesis nula que la proporción de sujetos que fueron tratados con Lipitor y desarrollaron infecciones es mayor a la proporción de sujetos que recibieron un placebo y desarrollaron infecciones. O pueden plantearlo de esta forma también. La diferencia de las proporciones mayores o iguales que 0. El P sub 0, la proporción hipotética en este caso es igual a 0. La hipótesis alterna es igual. La proporción de sujetos que fueron tratados con Lipitor y desarrollaron infecciones es menor a la proporción de sujetos que recibieron un placebo y desarrollaron infecciones. O pueden hacerlo la diferencia de las proporciones menor que 0. No se olviden que la hipótesis alterna es la hipótesis de la investigación. Es lo que se quiere encontrar en el estudio. Como en este caso, lo que se busca es corroborar si la proporción de sujetos que fueron tratados con Lipitor y desarrollaron infecciones es menor a la proporción de sujetos que recibieron un placebo y desarrollaron infecciones. Eso es lo que se busca en este problema. Nivel de significación alfa 0.05. En la tercera dimensión, los cálculos serán obtenidos con el programa estadístico del Minitab. Procederemos a realizar la prueba de hipótesis de diferencia de proporciones cuando los datos son resumidos, y lo haremos así: estadísticas básicas, 2 proporciones, seleccionamos datos resumidos. La muestra 1, el número de eventos es 7, el número de ensayos 124, en la muestra 2 el número de eventos 27, el número de ensayos 270. Opciones: nivel de confianza 95%, diferencia
hipotetizada 0, hipótesis alterna, la diferencia menor que la diferencia hipotética, método de prueba, utilice el cálculo agrupado de la proporción. Aceptar, aceptar. En la vista de resultados tenemos las estadísticas descriptivas y las salidas de la prueba de hipótesis. Esta información lo vamos a copiar y lo vamos a pegar al PowerPoint para seguir haciendo nuestro análisis. Presentamos las salidas obtenidas en el Minitab, las estadísticas descriptivas y las salidas de la prueba de hipótesis de la diferencia de proporciones. Con esta información vamos a la cuarta dimensión, el análisis, e indicaremos el valor estadístico de la prueba, el z calculado, que es igual a menos 1,43. El valor P, que es igual a 0.076, y lo que vamos a hacer es comparar el valor P con el nivel de significación. El valor P, que es igual a 0.076, es mayor al nivel de significancia 0.05. Entonces, nuestra decisión estadística es no rechazar la hipótesis nula. Y concluimos, con un nivel de significación del 5%, no hay evidencia estadística para afirmar que la proporción poblacional de sujetos que desarrollaron infecciones sea menor para aquellos que fueron tratados con Lipitor que para los que fueron tratados con placebo. Por lo que, en la quinta dimensión, la argumentación, indicaremos, como no hay evidencias que el medicamento funcione mejor que el placebo, el equipo de químicos no debe recomendar el uso del fármaco Lipitor para controlar el colesterol. Esto es la forma como se desarrolla una prueba de hipótesis de diferencia de proporciones haciendo uso del programa estadístico Minitab. Espero que quede claro. Sin más por el momento, me despido.